Los del cuartel militar, mátenlos a todos. Leandro Vargas, eres una bestia. Aunque toda la familia Morales muera aquí, jamás dejaremos que usen este opio para destruir el alma de mi pueblo y arruinar a nuestra nación. ¿Qué alma y nación? Solo sé que me cortaste la fuente de ingresos. Entonces yo mataré a tu familia. Predigo la vida y la muerte. Calculo el destino. Para saber su futuro, pregúntenle a los Montoya. Creo haberlo visto antes. Soy don Esteban Montoya, líder 49 de los Montoya. Usted viene de la era de primavera y otoño, heredero de Giguzi, usando el cuchillo para leer el destino. ¿Llamados los Montoya? ¿De la familia Montoya? Soy yo. Hoy les doy este cuchillo para que superen esta crisis y los Morales estén a salvo. ¿De dónde salió este viejo loco? ¡Qué farsa! ¿A quién intentas asustar? ¡Lárgate! Si no, tú y tu nietecita los haré coladeras. ¿Y cómo pagamos esta deuda? En 10 años, casarás a mi nieta Valeria Montoya. Este cuchillo, ¿lo aceptas o no? Esta deuda, yo, Javier Morales, la asumo. ¡Qué Montoya! Frente a mis armas, todos son unos inútiles. Disparen, no dejen a nadie, mátenlos a todos. ¡Quieto! El trato de 10 años, no lo olvides. Abuelo. Ese chico se ve muy débil. ¿Por qué tengo que casarme con él? Cuando yo ya no esté, solo te quedará a ti la única sangre de los Montoya. Si quieres romper el destino de morir antes de los 20, por el castigo divino, solo con el que tiene el destino del soberano celestial, el joven Javier, y unir tu destino, tendrás una oportunidad de sobrevivir. ¡Alto! ¡Se roba al bebé! ¡A un lado! ¡Largo! ¡Atrás! ¡O mato al niño! ¿Qué pasa? Si te rindes ahora, le pediré al comandante Morales que te sea clemente. Todos en la ciudad del sur saben que el comandante es implacable. Si caigo en sus manos, seguro me matará. Soy Valeria Montoya, la última guardiana del destino. Década transcurrida. En un abrir y cerrar de ojos, la deuda se paga. Y los espíritus huyen. ¿Se lo tomo a crédito oficial? Mamá, ¿crees que mi hermano se volvió loco? Anda con un cuchillo a diario. Comandante, telegrama urgente del abuelo. La señorita Montoya bajó. Ve rápido a la estación. Al fin bajó Vale. Guardia de honor, conmigo a recibir a la señora mayor. Comandante, emergencia en el frente.
Hermano, el frente está en crisis. No. Vale, bajo. Debo ir por ella. Comandante, emergencia. Las fuerzas del norte nos han rodeado. Los hombres no aguantan más. Hermano, iré por mi cuñada. Lo prometo. Ve tú. Recuerda, trata a mi esposa bien. Sí. Don Julio, los regalos de boda para Vale, revísalos de nuevo. Me voy al frente. ¿Acrédito oficial? El cuchillo divide el mundo, y el oráculo guía el tiempo. La deuda trae bendiciones, y el rencor se borra en el futuro. ¿Qué cuchillo? ¿Acaso es una estafadora? Lo siento, en este tipo de engaños no me intereso. ¡Informe! Teniente, no hallamos a los niños secuestrados. Si me arrestan, jamás sabrán dónde escondí a los niños. ¿De verdad sabe algo? Bien, este cuchillo lo tomo a crédito. Acornado. Trup Fushu, al oeste, es donde están los niños. Un grupo se queda conmigo a interrogar. Los demás rodeen la Trup Fushou. ¡Sí! Informe, Teniente Sánchez. En el cuarto secreto escondían a 107 niños. Los rescatamos a todos y capturamos a 5 secuestradores. Muchas gracias, señorita. Fernando Sánchez, en nombre de los niños rescatados y sus familias, le rindo homenaje. Señor Diego, ¿debo avisar al director para que despeje la estación y reciba a la señora mayor? ¿Qué clase de señora es? Solo se aprovechó de la situación para robar el matrimonio de mi hermano. Es una campesina. Pero el comandante... ¡Cállate! No solo Javi. El abuelo también insistió en no ofender a Valeria Montoya. Quiero ver a esta campesina qué tan capaz es. Hermano, hola, soy Valeria Montoya, la prometida de tu hermano. A la base. Vale. 10 años sin verte. Espero verte pronto. Dime, las chicas de ahora, ¿qué tipo de hombres les gustan? ¿Chicas? Me refiero a una chica de 19 años. Comandante, las chicas de ahora prefieren a los hombres elegantes y gentiles. A 100 kilómetros a la redonda, ni hablar de mujeres, ni hay hembras de mosquito. Parece que el durmiente va a florecer. Arreglémoslo antes de volver. Sí. Soy Valeria Montoya, la prometida de tu hermano. No se ve nada mal. Lástima que sea una pueblerina. ¿Te ayudo con la maleta? Inútil. Yo lo hago.
Ven rápido, De la montaña, ¿no? Seguro ni una rueda de auto has visto en tu vida. Verás cómo acelero el auto y te hago llorar, pueblerina. La verdad, no. Vaya, vaya. Entonces agárrate fuerte. Cuando empiece a acelerar, no llores de miedo. ¡Maldición! ¡Aún no piso el acelerador! ¡Ah! Parece que tú, Diego, no viajas mucho en auto. Por tu hermano, te doy un cuchillo a crédito. Esta noche a las 9 no toques este auto. Ah. Qué estupidez de Montoya. Para mí es solo un truco de estafadores para asustar. Año 1913, año 1914. Los Morales ofrecieron el matrimonio de Javier como deuda por 10 años de suerte divina. Los 10 años ya expiraron. Valeria Montoya, guardiana Montoya 51, viene a cobrar. Es la señorita Montoya. ¡Qué alegría! Señorita Montoya, pase. Adelante. Señora, la señorita Montoya llegó. Es la niña de aquel entonces. Es bastante atractiva. Mamá, ya la traje. Ah, así que eres Vale. Ay, niña mía, viniste sin avisar. Siéntate. Tómate. Vale, debiste cansarte en el viaje. Por favor, acepta estos 100.000 pesos. Señora Morales, ¿qué significa esto? Señora Morales, ¿qué significa esto? ¿Qué otra cosa iba a ser? Que te lleves el dinero y te vaya. ¡A la residencia! Sí. Vale. Sé que la familia Morales llegó tan lejos gracias a la ayuda de tu abuelo. Ay, cuando tu abuelo falleció, también me dolió mucho. Toma este dinero. Te asegurará una vida sin preocupaciones. Vale, sé que bajaste de la montaña para buscar un buen esposo. Pero mi hijo Javier ahora es comandante supremo, y temo que no eres digna de él. Estos hombres los elegí con mucho cuidado para ti. Mira si te gusta alguno, yo te lo arreglaré. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa chica tiene una mirada tan aterradora? No quiero este dinero. Ni a ellos. Tampoco los quiero. Oye. ¡Eres una campesina! Diego, no seas grosero. Mira, te daré 10 lingotes de oro más. Y sobre ellos, si no te gustan, le diré a don Julio que te busque otros. Mamá. No hace falta. Vine solo a cobrar lo mío. No seas tan codiciosa.
Entonces no me andaré con rodeos. Eres una campesina de pueblo. No eres digna de mi hijo. La residencia del comandante no te aceptará como nuera. Javier Morales, el hijo mayor de la familia Morales, fue quien firmó el contrato matrimonial sagrado conmigo, grabado en el ciclo de la reencarnación. Esta deuda no se puede negar. No digas tonterías. Te compromiso. La residencia del comandante no reconoce este matrimonio. ¿Tú no lo reconoces o Javier Morales no lo reconoce? Claro que mi hijo no lo reconoce. ¿Sabes que al venir a la ciudad del sur, por qué fue Diego quien te recibió? Mamá, mi hermano se preocupa por ella y tú así. Es solo una mujer. Tu hermano es tan excelente, ¿qué clase de señorita no podría encontrar? Entonces, ¿Javier Morales mismo niega el compromiso? Mi hermano es gobernador militar de 4 provincias. Las que quieren casarse con él son de buena familia. Tú, jeje. ¿Hasta niegan la deuda de los Montoya? ¿De verdad no temen el castigo divino? ¡Tonterías! Guardias, sáquenme a esta insolente de la residencia del comandante. Me pregunto si Vale ya llegó a casa a salvo. Más rápido. Lleguemos a la casa antigua en 15 minutos. Sí. Puedo irme. Solo me pregunto si los Morales podrán soportar el castigo divino por romper el compromiso. ¿Qué esperan? Sáquenla de aquí de una vez. ¿Solo es un trueno? ¿De qué tienen miedo? Háganlo ya. Abuelo, al final te equivocaste con los Morales. Abuelo, ofreciste tu vida como garantía para prestarle suerte a los Morales. Tú. Vale. Al morir, tuve a cobrarles de inmediato. Así vivirás. Si los Morales se atreven a incumplir, sufrirán el castigo divino. Abuelo. ¡Alto! Rómpeme este papel. Para que afuera no uses este falso contrato y arruines el nombre de los Morales. Rompas el contrato y el castigo será inmediato. ¿Segura que quieres romperlo? Javier, la señorita Montoya es la gran benefactora de los Morales. Si no hubiera actuado, toda la ciudad del sur ya habría caído en manos de los invasores. Decir que es la salvadora de la ciudad del sur no es exagerado, así que tú. Lo entiendo, abuelo. ¿Qué es ese ruido? ¿Acaso mamá Carmen enfureció a la señorita Montoya? Pura farsa. ¿Qué guardianes y deudas de cuchillos? Yo creo que es solo un truco de estafadores. ¿A quién asustas? Sin ese cuchillo del pasado, y sin la ayuda de los Montoya, los Morales habrían sido masacrados. ¿De dónde saldría esta casa del general prestigioso? Abuelo. ¡Ja! Es una salvaje de la montaña. No tiene ningún modales. Que los Morales estemos hoy aquí es gracias al esfuerzo de mi hijo. ¿Qué tiene que ver contigo?
Si no lo creen, ¿por qué aceptaron la deuda? ¿Los Morales de verdad van a romper el trato? ¿De verdad los Morales van a romper el acuerdo? No olvides que ahora eres una desamparada, huérfana. Los Morales somos la residencia del comandante. Este papel inútil, ¿qué importa si lo rompo? Si rompen el contrato, caerá el castigo divino. La suerte de los Morales se agotará. Todo lo disfrutado en los últimos 10 años se pagará 100 veces más. Los Morales somos los dueños del sur. No quieres perder la oportunidad de usar a mi hermano. ¿Por eso dices tonterías? Este contrato es solo un papel inútil. ¿Un papel inútil? Quiero ver si lo rompo. Si caerá el castigo divino. ¡Espere! Señora, por favor, no haga eso. Javier dejó muy claro antes de irse que debíamos tratar bien a la señorita Montoya. Esa mocosa no respeta a nadie. Por más que Javier la quiera, no puede dejar que diga tonterías. No creo que al romper este contrato la familia Morales se destruya. Si lo rompe, el cielo no los protegerá. La familia Morales sufrirá algo peor que la tragedia de hace 10 años. Un desastre 100 veces más terrible. ¿Estás segura? ¿Un desastre? Ja, ja, ja. ¡Qué tonterías! Ay, señora. De verdad no debe hacer eso. Cuando don Manuel vivía, hablaba a diario de la señorita Montoya. Diego, ayude a convencer a la señora. Don Julio, veo que cada vez pierdes más el respeto. Retírate. Señora, don Julio, los asuntos de la familia, mejor no te metas. Quiero ver qué tiene de especial esta plebeya, de especial. ¿Qué tiene de especial esta plebeya para que mi abuelo y mi hermano la valoren tanto? Pues lo voy a romper. Quiero ver qué pasa. ¡Alto! ¡Alto! Abuelo, hermano. Maldita mujer, arrodíllate. Mamá. Papá. Javier, ¿cómo es que volvieron tan rápido? Si no hubiera vuelto, la familia Morales por tu ignorancia habría sido arruinada. La joven Montoya es nuestra benefactora. Y tú te atreves a romper el contrato matrimonial sagrado. Mamá, qué necia. Sabes muy bien lo que siento por Vale. Señorita Montoya, le rogamos perdón. Señorita Montoya, mi madre actuó sin pensar, pero no es la voluntad de los Morales. El contrato se rehacerá y pagaremos la deuda. Papá, Javier, esa mocosa los engañó a todos. ¡Qué castigo divino! Todo es un engaño. ¡Qué terca! Rompí este papel. ¿Y el castigo divino? Mamá Carmen. Comandante Morales. Es bastante guapo. Señorita Montoya, cumpliré con el compromiso. Ya que en el pasado acepté la deuda de los Montoya, no la incumpliré. Javier, si te casas con ella, te juro que me mato. ¡Mamá! ¡Ay, mamá! La deuda de los Montoya ya no tiene vuelta atrás. Comandante Morales, cuidado. Espera. Vale. Javi. ¡Ah! Mamá, mi cara. Rápido, llamen al médico. ¡Rápido! Vale.
vámonos. Vale. Abuelo. Mocosa. Abuelo, ¿por qué me pegas? Te mandé a bajar a casarte, no a arruinar a tu prometido y destruir su familia. Maestro, mi mamá, ¿qué le está pasando? Su madre es un castigo divino. Les sugiero que piensen bien si han hecho algo contra el orden divino. Si actúan ahora, aún hay tiempo. Si no, toda la residencia del comandante será arruinada. Mamá. Vale. Tu destino está ligado al joven Morales. Es difícil leer lo que le concierne. Ahora que el castigo divino se acerca, en medio año debes casarte con Javier Morales y cobrar las deudas de los Montoya. Si no, la herencia de los Montoya se romperá aquí. Entendido, abuelo. Me lo repites desde hace 10 años. ¿Y si primero cobro tus deudas? Si no las cobras pronto, las reglas de la familia Montoya se romperán de verdad. Mocosa. A la banda del hacha del oeste. ¡Abre! Seguro esa maldita campesina usó algún truco sucio para dejar a mamá así. Si nadie en la ciudad puede curarla, buscaré a un buen médico afuera. Seguro podré curar la extraña enfermedad de mamá. Bienvenida, señorita Montoya. Ay, tía Valeria, al fin te veo aquí. Pase, pase. Sin el cuchillo mágico de don Esteban, no sería el rey del sur de hoy. El cochinillo está crujiente y jugoso. ¡Qué delicia! Mi favorito. Tía, disfruta. Adelante. Ramiro, el rey del sur. Hace 20 años, en diciembre, templo abandonado de la montaña fría, tomó el cuchillo del destino de los Montoya. Profecía. Navega contra las olas y serás rico. No olvides las aguas frías de origen. Fragancia de la fortuna. Hoy reclamo el 50% de tu riqueza. 50%. No basta, no basta. Te doy 60%. No, mejor, 70%. Tía, te doy el 70%. ¿Qué te parece? Si dije 50%, es 50%. Las reglas son inquebrantables. Tengo 10 muelles, 30.000 euros y 3 cámaras. Le daré 6 muelles, 18.000 euros y 2 cámaras más. ¿Qué le parece? ¡Insolente! Nuestro jefe la trata como invitada de honor y usted es tan malagradecida. Son palabras vacías. Es pura trampa. ¿Esto es lo que llamas sinceridad? ¿Esta es tu sinceridad? Señorita, soy inocente. Los Montoya son mis grandes benefactores. ¿Cómo me atrevería a ocultar algo? De verdad es toda mi fortuna. Si miento en algo, que me parta un rayo. ¿Acaso se equivoca? ¿Equivocarme? El candelabro de cristal de tu techo vale una fortuna. Oro oculto en tus bodegas. Puertos secretos en el extranjero, y los muelles a tu nombre son más de 100.
La fortuna que declaraste hoy es solo el 1 o 2% de tu riqueza. Jefe Ramiro, intentas engañarme. ¿Qué está pasando? Es tu madre. Actuó sin pensar y cometió un error. Y recibió su castigo. ¿Y la señorita Montoya? Esta vez los Morales fallamos. La señorita Montoya es nuestra benefactora. Debes encontrar a la señorita Montoya y pedirle perdón. Tranquilo, abuelo. Le daré una explicación a la señorita Montoya. Comandante, el caso de los traficantes se resolvió. Además, encontramos a la señorita Montoya. ¿Qué? Habla. ¿Dónde está la señorita Montoya? La señorita Montoya fue a la banda del Hacha del Oeste a cobrar. Ramiro, el rey del sur, no es buena persona. Javier, date prisa. Bella. Hombres, síganme a la banda del Hacha, a pedirle a la señorita Montoya que vuelva. ¡Sí! ¡Arre! ¿Intentas engañarme? Buena vista, señorita Montoya. ¿Ah? ¿Y qué si es así? Toda esta fortuna la gané con mi propia sangre. Hasta hoy, todo fue por mi propio mérito. Además, con un cacharro, un simple cacharro. Bah, y decir unas tonterías. ¿Quieres la mitad de mis bienes? Ni en sueños. Sin el cuchillo del destino, solo serías un mendigo. ¿De dónde saldría la banda del Hacha? Puras estupideces. ¿Quieres pago? Pues te lo daré. Pedid la mitad de entrada. ¿No es demasiada avaricia? Además, ese cuchillo, tu abuelo me lo dio a crédito. Pero ese viejo ya murió. Con él murió la deuda. Y tú, una mocosa, vienes a pedir la luna. No esperes que respete a tu abuelo. Entonces, ¿no reconoces la deuda del cuchillo? Deuda del cuchillo. Tonterías. El cuchillo es inerte. ¿Qué tan lejos llegas? Depende de tu propio talento. ¡Ja! Si hoy soy lo que soy, fue dándole golpes de hacha. ¿Qué tiene que ver con ese cuchillo? Si el cuchillo profético no rompiera tu destino y te guiara por este camino, en el pasado, solo serías un mendigo a punto de morir. ¿Cómo serías tan poderoso hoy y controlar 100 muelles? Puras mierdas. ¡Ja! ¡Ja! ¿Lo ven? Para su familia es un cuchillo divino. En mis manos es solo un cuchillo de matar cerdo, para cortar huesos y carne. Ah, de verdad funciona bien. ¡Tú! Lo usas para matar cerdos. Ah. Ay, este cuchillo elige dueño. Lástima. En mis manos solo es un matador de ganado. Uno logra todo por sí mismo. ¿Un cuchillo? Es chatarra. Insultar así al artefacto Montoya. ¡Qué atrevimiento! Hoy recuperaré este cuchillo. Y tú, por tu arrogancia, vas a pagar el precio. ¿Recuperarlo? ¿El precio? ¡Qué arrogancia! Si viniera tu abuelo, yo, el rey del sur, lo aceptaría, pero una mocosa ante mí no me asusta. Terco. ¿Te atreves a romper mi letrero? ¡Maldita mujer! Muchachos, háganla pedazos y denla a los perros. ¡Alto!
Vale, tú. ¿Estás bien? Estoy bien. ¡Insolente! ¡Tú! Insultar a la señora del comandante. Debe estar cansado de vivir. ¿Qué? ¿Eres la señora del comandante? Nuestra señora del comandante es... ¿Tú eres la señora del comandante? Ah, comandante, quien salvó al niño en la estación central y arrojó el cuchillo con precisión fue la señorita Montoya. Comandante, señora del comandante, perdónenme la vida. Ya me di cuenta de mi error. Esta mitad de mis bienes no puedo vivir sin ella. Si la pierdo, mis enemigos me matarán a pedazos. Tengan piedad, perdónenme la vida. Por favor, perdóneme la vida. Perdóneme la vida, por favor. Señorita, crecí en la calle, peleando comida con perros. Esa vida de miseria no quiero volver a vivirla. Temo la pobreza, temo el hambre. Déjeme vivir, por favor. La palabra de los Montoya es el destino. No puede ser alterada. Además, insultaste mi artefacto Montoya y despreciaste el contrato. Hoy, este cuchillo lo debo recuperar. Al perderlo, tu destino se desvanecerá. Pronto volverás a ser ese mendigo que vivía en la calle, sin saber qué comerás mañana. Señorita. Si no me dejas vivir, moriremos juntos. Cuidado. No me dejan vivir, entonces moriremos juntos. Señorita Montoya. Cuidado. Vale. Me abrazó. Perdón, Vale. Al llegar a Ciudad del Sur, no pude ir por ti. Y mi madre te trató así. Te fallé. Yo, Javier Morales, te fallé. Pero estos 10 años, siempre esperé estar contigo. Atrapó la bala. Es imposible atajar una bala. Atrapó la bala. No me abrazó. Protejan al comandante y a la señora. ¡Disparen! ¿Y qué si son los Montoya? ¿Y qué si es la señora del comandante? ¿Y qué si atrapan balas? Si no me dejan vivir, moriremos todos. ¡Disparen! ¿Temen a la muerte? Disparen. ¿Y qué si es la señora del comandante? ¿Y qué si eres un Montoya? Ven, disparen. ¿Y qué si aguantas balas? Si no me dejan vivir, todos moriremos juntos. Disparen. ¿Temen a la muerte? Terco y ciego. Guardia de honor. Confisquen todos los bienes de Ramiro. Entréguenle la mitad a la señorita Montoya y el resto al Estado. Lleven a Ramiro al calabozo. Sí. Señorita Montoya, los Morales fallaron primero. Yo, Javier Morales, como jefe de la familia, le ruego que me acompañe para pagar de inmediato. Te ruego que vengas conmigo. Pagaré la deuda ahora mismo. No olvides por qué bajaste. ¿Qué esperas? ¿No dijiste que íbamos a casa? Vamos. Señor,
Soy Ramiro, el rey del sur, señor. Sálveme. Solo seguí sus órdenes. Inútil. Años de planificación, tantos esfuerzos, un solo paso, y lo arruinaste así. Esa Montoya. Su poder es aterrador. Ella ni siquiera es humana. No me atrevo a desafiar al comandante. De verdad no tuve opción, señor. Perdóneme. ¿Perdonarte? Eres un inútil. ¿Para qué te dejo vivo? Montoya, ¿cómo has estado? Algo no cuadra. Tu suerte y destino, ¿por qué son tan débiles? No bastan para resistir el karma del castigo divino. ¿Cómo está? Qué extraño. Por débil que sea el destino celestial, no debería ser así. Su suerte y destino casi han desaparecido. Ritual de robo de suerte. Alguien usó esta oscura magia para robar la energía imperial celestial. ¡Ayuda! Usando la sangre, usaron a Diego para robar la energía imperial celestial de Javier. Bien. Muy bien. Se atreven, bajo mi nariz, a tocar a mi protector de los Montoya. Bien. Muy bien. ¿Se atreven, bajo mi nariz, a tocar a mi protector? Señorita Montoya, ¿la vida de Javier podrá seguir? Alguien usó magia oscura para robar la energía imperial celestial de Javier. Usaron a su hermano, al conectado por sangre, Diego, para debilitar el destino de Javier. Si Diego pierde la vida, la suerte de Javier también desaparecerá. Entonces los Morales llegarán a su fin, sin salida. Señorita Montoya, ¿tiene alguna solución? A estas alturas, debo ir yo misma. Iré contigo a salvar a Diego. Pero tu suerte está casi agotada. Atraerás a lo sobrenatural. Diego me respeta mucho como hermano mayor. Lo he ignorado estos años, no lo dejé mandar tropas, por miedo a que los enemigos lo atacaran. Pero al final cayó en la trampa. Al final, le fallé. Esta vez, debo protegerlo. Bien. Te llevaré. No toques este auto esta noche. Bah. ¿Qué guardianes del destino? Para mí solo son trucos de estafadores. ¿Quieres morir? ¿En medio de la carretera a medianoche? Perdón, joven. Me perdí en este bosque. Y no sé cómo bajar. Por favor, llévame a la panadería Sánchez del Sur. ¡Sube, sube! Gracias.
Hay una aura siniestra. Con esto, te protegerá de la energía oscura. Tranquilo. Aunque llegue la muerte, te protegeré. Vale. Mi suerte también puede alejar a algunos espíritus. Yo también te protegeré. Sí. Vámonos. Señora. Aunque no hago nada útil. Pero yo no he matado a nadie. Qué asustado. Soy flexible por naturaleza. Solo bromeaba. Estás loca. Te di un aventón. Y me asustas con tus juegos. Si no quieres ir, baja. Regresa caminando. Perdón, joven. Te cantaré para disculparme. Así está mejor. ¡Ay, joven! Estos zapatos. Ellos solos. Estos zapatos. Otra vez. ¿Crees que yo, Javier, me asusto fácil? ¿De dónde salieron en mi auto? ¡Ah! Diego tocó el artefacto. Es urgente. Maldición, la puerta no se abre. No manejes. No estoy pisando el acelerador. Entonces frena. ¡Frena ya! No quiero morir. ¿Crees que yo sí? Los frenos fallaron. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Gira el volante. Suelta. ¡Suelta! ¡No toques el volante! Que en mi próxima vida no vuelva a verte nunca más. Va. Diosa, sálvame. Es una diosa. Gracias, abuela diosa. Más respeto. Es tu futura cuñada. Comandante, sálveme. En el auto hay... Manténgase alejada. Vale. No la conozco. Dijiste que me protegerías. ¡Qué locura, hermano! Cuando matas a miles de enemigos, ni parpadeas. ¿Por qué hoy finges ser...? Señor, déjeme esconderme. Les contaré una historia. Había una mujer que se acostó con el joven Eduardo del Sur, abortó por él y quedó estéril. Para ayudar a su amante, robó de la tienda familiar para sobornar por él.
pero su amante la traicionó y la abandonó. Cuando sus padres se enteraron, fueron a exigir justicia, pero lo mataron a golpes. En vez de vengarse de sus padres, se alió con él para dañar inocentes. Isabel Sánchez, dime, una idiota así, ¿qué merece? ¿Qué idiota? ¿Qué castigo mereces? Señorita Montoya, yo no sé de qué habla. ¿Cuándo te dije que soy Montoya? Habla. ¿Quién te enseñó magia oscura? Así que fuiste tú. ¿Qué te hice para que me odies? ¿Odio? Si no hubiera prohibido el opio y destruido la banda, ¿cómo habría muerto mi Eduardo en la cárcel? Por mi Eduardo sacrificé tanto. Ya casi era la señora Blanco. Fue él. Fue Javier Morales. Destruyó mi vida. Tan terca. El opio destruye cuerpo y alma. ¿Cuántas familias se arruinaron por el opio? Y tú ayudaste a tu amante en su maldad. Eres una tonta y cruel. Habla. ¿Quién te enseñó esta magia oscura de la suerte? Hablaré. Perdóneme, señora. Fue... Muere Javier Morales. ¡Javi! Muere. Javi, cuidado. Javi. Ella se escapó. Le puse un hechizo de rastreo. Javi, ¿estás bien? Energía maligna. Hay que curarlo en la residencia. Comandante, acabo de enterarme de su llegada. Comandante, ¿usted qué le ha pasado? Fue el herido por un espíritu maligno. El espíritu ya escapó. Toma mi cuchillo. Te guiará hasta la huella del espíritu. No actúes a la ligera al hallarlo. Informa de inmediato. Las orde de Vale son mis órdenes. Sí, señorita Montoya. Regresemos a la mansión. Tu suerte robada aún no ha vuelto. Si no estoy contigo, no vayas solo a lugares siniestros. Vale. Me salvaste otra vez. Abuelo. Fui un idiota. Antes, fui muy irrespetuoso con la señorita Montoya. Ahora, por fin entiendo que tiene poderes increíbles. Solo quiere lo mejor para la familia Morales. Esta deuda la pagaremos. Desde hoy no voy a impedir que mi hermano y la señorita Montoya estén juntos. Mamá. Mamá, despertaste. Yo, ¿qué me pasa? Mamá, al fin despertaste. La señorita Montoya es alguien muy poderosa. Esta deuda debemos pagarla. En el futuro, por favor, no le faltes al respeto a la señorita Montoya. ¿Qué pasa?
Diego. Fui una tonta. Sé que me equivoqué. Esta deuda la pagaremos. Diego. Javier. Volví a ser yo. De verdad, volví a ser yo. Señorita Montoya, gracias. Gracias. Vale. Este es el patio que te preparé. ¿Te gusta? Está bien. Déjame ayudarte. ¿Tú? ¿Puedes cargarlo? ¿Acaso no confías en mí? Parece que el comandante Morales no está bien. Ni siquiera puede cargar una maleta. Esto, ¿por qué no funciona? La residencia del comandante te preparó esta dote. Vale. ¿Estás satisfecho? Está bien. Ya veo. Tranquilo. Ya que pediste el cuchillo de los Montoya, te limpiaré el nombre. Pero Isabel Sánchez, hay noticias. Vamos al teatro de la Ciudad Serena a cobrar. Comandante, como lo solicitó, vaciamos el teatro. Señorita Montoya, al llegar a este lugar, el cuchillo se apagó. Vamos a ver. Señores, lo siento. Hoy no recibimos clientes. Si quieren escuchar música... No venimos por eso, ni siquiera lo pensamos. Buscamos a su estrella, María Álvarez. No quiero música. Busco a su estrella, María Álvarez. Ay, señorita, usted me pone en aprietos. La música de María, no cualquiera, puede escucharla. Es la elegida del general Sánchez. Por lo general, solo canta para él. No es para cualquier don nadie escucharla a la ligera. Además, hoy el teatro lo reservó el gobernador militar Javier Morales, el comandante. La mirada de esta chica es muy aterradora. Insolente. Eres un ignorante. ¿Acaso no sabes que este es el tal comandante Morales? Y esta es la futura señora del comandante. Perdóneme. Perdón, comandante. Perdón, señora. Fui un ciego. No sabía que era el comandante. Yo
Los llevaré ahora mismo a ver a María. Ve. Señores, síganme. Adelante. Comandante, nuestra estrella suele estar por aquí descansando y practicando. ¿Lo que dijo el gerente es verdad? Dijo que María estaba aquí, pero no la veo. ¿Qué pasa? Es un engaño. Bienvenido, comandante Morales. Perdón por no recibirlo. Disculpe. Es que ya establecí una regla. En esta vida solo canto para el general Sánchez. No puedo cantar para ustedes. Perdónenme. No vine a ver teatro. ¿Y usted? Cobrar. ¿Cobrar? No recuerdo deberle nada. Los Montoya te dieron un cuchillo a crédito hace 12 años. El presagio. El bien se recompensa, pero tu amor es falso. Cuando el alma se pierda, vendré por el cuchillo. ¿Aún lo recuerdas? ¿Qué cuchillo? Creo que se equivoca de persona. Nunca he oído hablar de los Montoya, ni he pedido un cuchillo. Entonces, Eduardo Blanco. ¿Ese nombre lo recuerdas? ¿Eduardo Blanco? No sé de qué habla. No conozco a esa persona. Esta es su carta para huir. ¿Acaso lo olvidaste? Si ya huyeron, ¿por qué ahora estás aquí, tan famosa como la estrella del teatro? Y el que huía contigo, Eduardo Blanco, ¿dónde está ahora? ¿Y él? ¿Dónde está ahora? Ya que usted llegó hasta aquí, yo, María, no puedo ocultarlo. Sí, soy la señorita Álvarez. Me enamoré de Eduardo Blanco. Pero mis padres, por su pobreza, nos quisieron separar. Por eso, decidimos huir. Pero ese día estalló la guerra. La ciudad caótica. Mi familia empacó rápido para huir al extranjero. Me preocupaba Eduardo y no quería ir sola. Corrí desesperada al lugar de la cita, pero al llegar no vi a Eduardo. Pregunté por todas partes y supe que él ya había comprado su boleto y se fue solo. Me abandonó. Por esa demora, perdí el barco de mi familia. Estaba sola en la guerra. Una mujer débil, sin apoyo. Para sobrevivir, sufrí humillaciones. Al final, llegué a este teatro a sobrevivir. Por suerte, el general Sánchez me ayudó. Admiró mi talento y pude establecerme teniendo lo que tengo hoy. Eduardo Blanco, para mí, es solo un viejo sueño. No quiero hablar de él. Señorita, hoy, ¿por qué quiere abrir esta herida? ¡Qué indignante! Ese estudiante blanco es peor que un animal. ¿Cómo pudo fallar a la señorita Álvarez? Merece morir. ¡Qué hipocresía!
Tu historia suena muy sincera, muy conmovedora. Lástima que sea mentira, llena de fallos. ¿Crees que un nombre robado y una historia falsa pueden engañar al destino o a mí, Valeria Montoya? ¿Estás bien? Javier Morales. Siempre nos hemos ignorado. Hoy invadiste mi territorio y a mis hombres los intimidaste. ¿Quieres romper las relaciones y declararme la guerra? General Sánchez, se equivoca. Hoy no vine a provocar como comandante supremo, sino a acompañar a mi prometida, a cobrar una deuda. ¿Cobrar? ¿Qué deuda? Vienes a cobrar a mi propio teatro. General Sánchez, nuestra futura señora del comandante no es cualquiera. Ella es la legendaria Montoya, guardiana del destino. Montoya. Javier Morales. Ya sabía que en el campo tenías una prometida. No pensé que no solo tuvieras mal gusto, sino que una charlatana como esta te engañara. Es el colmo de la ridícula. General Sánchez, te advierto. Si vuelvo a escuchar un insulto a mi prometida, no dudaré en ordenar que arrasen tu teatro y tu cuartel. No te enojes. No discuto con idiotas. Como digas. General Sánchez, ¿quieres un cuchillo? General Sánchez, ¿cuchillo a crédito? ¿Cuchillo a crédito? Qué chiste. Yo mando un ejército. ¿Creería en tus truquitos de brujería? Solo tienes una oportunidad. Si no lo aceptas ahora, ya no habrá otra. General Sánchez, mejor creerlo. Ya que la señora del comandante lo ha dicho, le sugiero que... Javier Morales. Esta mujer les ha hechizado la mente. Tú no creo. Y no lo necesito. He gobernado medio siglo solo con esta pistola. Y con mis hermanos. General Sánchez, no has tomado en serio mis palabras. Es inútil hablar con los que buscan la muerte. María Álvarez. Mataste al erudito Eduardo Blanco. Le rogaste su vida para hacer un traje mágico. ¿De esto te declaras culpable o no? ¡Mientes! ¡Dices tonterías! ¿Cómo iba a matarlo? Eduardo se fue solo. Yo no lo maté. ¿Tienes pruebas? ¿Pruebas? Ese que tanto atesoras, conservado con rituales, ese muñeco tan real. Su piel y sus huesos son de una sola persona. De tu amante, que huyó en un barco hundido, Eduardo Blanco. Sí, yo lo maté. Eduardo merecía morir. Se lo buscó. Huir juntos. Sí, nos fuimos juntos, pero... ¿y después? La guerra no cesaba y la miseria reinaba. Eduardo había leído muchos libros sabios, pero era un inútil. Tenía grandes aspiraciones, pero no podía realizarlas. Solo sabía quejarse todo el día. Luego se drogó.
se volvió un inútil. Al sufrir crisis, no era hombre ni fantasma. Sin dinero, me obligó a trabajar. Hice los trabajos más sucios. Luego, su última gota de humanidad se extinguió por completo. Para conseguir su opio, quiso venderme en el sucio callejón de las flores. Solo quería vivir. ¿Qué culpa tengo? Él me obligó. Él fue el primero. No me culpen por mi revancha. Así que lo maté. Una mujer débil, en esa situación, aparte de matarlo, ¿qué otra opción tenía? Luego, para escapar de la justicia, me escondí. Y llegué al callejón de los lirios. Al principio, sufrí humillaciones y mucho dolor. Hasta que me encontré con usted, comandante. Usted me dio un lugar donde pararme y un poco de calor. Pero esta herida sangrante en mi corazón nunca ha podido sanar. Qué lástima. Ese estudiante blanco ni siquiera es un animal. Señorita Álvarez, él te traicionó primero. Te defendiste. Te salvaste. Ya lo escucharon. María fue obligada. Ese blanco merecía morir. Este asunto queda cerrado. Nadie la tocará más. Tu historia es muy conmovedora. Pero lo que escuché, ¿por qué es totalmente diferente a la tuya? La historia que escuché también es de una joven rica que se enamoró de un pobre estudiante. Lástima. Sus intenciones eran malas. Al acercarse a ella solo buscaba su gran fortuna. Quería arruinarla por completo. Pero por suerte, su familia fue muy perspicaz, notó las señales y lo detuvo. Aunque ella estaba triste, aceptó lo que su familia decidió. Pero nadie esperaba que la sirvienta que parecía tan leal y buena fuera engañada por él. Creyó que era un genio con gran suerte. La señorita, por su bondad, le quitó al dueño del teatro a una niña que estaba por morir. Y la cuidó con esmero. Pero no sabía que ella no era buena por dentro, era muy cruel. Al enterarse que su familia iba a abandonar al estudiante y huir al extranjero, su maldad se desató. Mató a la bondadosa señorita y a toda su familia. Luego usó magia oscura para robar su cuerpo y asumir su identidad. Fue a buscar al estudiante para huir con él y compartir la fortuna. ¡Ay! Pero no esperaba que el estudiante fuera un inútil. Jugaba, bebía y visitaba burdeles. Si algo le fallaba, la golpeaba sin piedad. Al final, se drogó. Para comprar opio, el estudiante quiso vender a la sirvienta que usaba su identidad a un burdel. La sirvienta se dio cuenta, pero el desastre ya estaba hecho. Para salvarse, tuvo que volver a matar. Mató al estudiante Eduardo Blanco y usó su carne y alma como relleno. Extrajo su vida restante para compensar su déficit y practicar magia oscura. Luego, se enteró de que aquí, el poderoso general Sánchez ama la música. Y recordó que de niña, estuvo en un teatro. Así que volvió al teatro. Impregnó hilos con la sangre del estudiante para hacer este traje de teatro. Fingió ser la estrella María Álvarez para acercarse. El objetivo era robar la suerte del general Sánchez para usarla. Esta historia... ¿Tengo razón, señorita Álvarez? Ah, no. Isabel Sánchez. ¡Maldita! Eres una maldita. La señorita Álvarez te salvó la vida y tú masacraste a su familia y hasta robaste su identidad. Es un crimen imperdonable. Eres aterradora. ¿Cómo lo sabes tan bien? Isabel Sánchez, Eduardo Blanco. Un amorío. ¡Ja! ¿Crees que al falsificar tu pasado no me enteraría? Pero no sabes que hace 12 años,
La verdadera María Álvarez pidió un cuchillo a los Montoya. Como no pagó, su destino, claro que lo sé. María Álvarez. Su alma ya se desvaneció. Ni un rastro de ella queda. ¿A quién le cobrarás? Gracias por su bondad. Levántate. Ya que pediste un cuchillo a los Montoya, claro que me encargaré de tu asunto. Cuchillo, ven. ¡Cuché! Habla. ¿Quién te dio las órdenes? ¿Quién te enseñó este ritual de robo de suerte para dañar a Javier Morales? ¿No querías saberlo? Entonces te lo diré. Me dijo que Javier tiene el destino imperial celestial y me enseñó a usar a Diego para robarle la vida, fue. Cuidado, comandante. Fernando. Fernando. ¿Te atreves a herir a alguien ante mí? Buscas la muerte. Comandante, tranquilo. Mi miserable vida siempre se arrastró en la oscuridad. Tú me trajiste a la guardia. Tú me diste un futuro. Tú me sacaste del lodazal. En mi corazón te he visto como a mi propio hermano. En esta vida, poder recibir esto por ti valió la pena. Fernando. 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 No morirá. Él lleva el cuchillo de plata que le di. El rencor de la alma de Isabel no puede matar a nadie al instante, a menos que yo lo haga. ¿Qué esperan? Rápido, llévense al teniente Sánchez. Mejores medicinas, mejor médico. ¡Sálvenlo! Año 1910. María Álvarez, por su bondad, pidió un cuchillo a los Montoya. Año 1910. María Álvarez, por su bondad, pidió un cuchillo a crédito a los Montoya. Trae un tazón de agua. Sí, señorita. Aquí tiene, señorita. Señor, tome un poco de agua. Joven, eres alguien muy pura y bondadosa. Pero a veces, los buenos no siempre reciben su recompensa. Hoy te daré un cuchillo a crédito. Profecía. Tu bondad no será recompensada, y amarás al equivocado. Cuando tu alma se disipe, vendré a cobrar la deuda. Lo entiendo. Esta deuda debo pagarla. El pago es mi suerte en la próxima vida. Tómela. Usted. Cobre la deuda. La mitad de tu suerte, quédatela. El bien trae buenos frutos. El agua de aquel día fue bondad. Aunque tu final fue trágico, no fue tu culpa. La otra mitad de tu suerte te bastará para nacer en una buena familia y vivir en paz. Ve.
Javier, ¿por qué me miras así? Nada. Solo pensaba que Vale es como una diosa. Señorita Montoya, dijo que mi tiempo se acaba. ¿Es verdad? Mi prometida conoce el destino. Su palabra es ley, nunca dice mentiras. Señorita Montoya, no, hechicera, fui un ciego, fui un idiota, se lo ruego. Déjeme un cuchillo para salvarme, yo haré lo que sea. Se lo ruego, deme un cuchillo a crédito para salvarme, yo haré lo que sea necesario. Ya te di una oportunidad. Fuiste arrogante y te negaste. Ahora que viene el desastre, te arrodillas a rogar. Es tarde. Culpa a tu codicia por la belleza y a los espíritus que te cegaron. Te lo buscaste. General Sánchez. Recién le hablaste con insolencia a mi prometida. Mi prometida es bondadosa y te perdona. Pero yo soy muy protector. Haré que todo lo que tienes desaparezca. Te arrepentirás. Vale. ¿Qué planes tienes ahora? Ninguno. Entonces te llevaré a un lugar. Bienvenido, comandante Morales. Pase, señora. Vale. Este es el local de ropa más grande de Ciudad del Sur. Busca algo que te guste. Te quedé viendo. Vale. De verdad. Te ves bien con todo. Entonces, los chipaos envuélvamelos todos. Claro. Hoy me cansé mucho. Voy a dormir. Descansa bien. Sí. Comandante, el teniente Sánchez despertó. Está en la otra habitación. Voy a verlo. Abuelo, ¿a dónde vas? Vale. Lo de hoy es muy sospechoso. Oh. Lo sentí. La magia oscura, de Isabel Sánchez. Aunque es muy burda, su método principal aún muestra un leve rastro de un maestro espiritista. Así es. Esa maldición que te condena a morir antes de los 20 es un maleficio que proviene de la familia espiritista Vargas. En el pasado, la familia Montoya luchó contra los Vargas. El matrimonio Vargas no fue rival y tras perder se llenaron de rencor. Ofrecieron su sangre y alma como sacrificio para lanzar esta maldición de extinción para que la línea Montoya termine contigo. Ahora seguro han visto el futuro y saben que el joven con el destino del soberano celestial, Javier,
El joven Morales es la clave para romper tu maldición. Por eso una y otra vez lo atacan a toda costa para matarte. Javier Morales ahora es protegido de Valeria Montoya. Quien quiera tocarlo, primero debe pedirme permiso. Informe. Hay noticias del orfanato del comandante. Los niños que el teniente Sánchez acogió se enteraron de que está grave y exigen venir a verlo. No hay forma de calmarlos. Iré a verlos. ¡Qué locura! Quédate en cama a descansar. Yo me encargaré de los niños. Descansa bien y espérame. ¡Sal ya! Isabel Sánchez usó esa magia oscura para robar la suerte del comandante. ¿Fuiste tú quien lo planeó? ¿Y qué si fui yo? ¡Detente, hermano! Hermano, detente. No cometas más errores. Venganza de sangre. Es entre los espiritistas Vargas y los guardianes del destino, los Montoya, una venganza de sangre. ¿Cómo quieres que me detenga, Fernando Sánchez? No olvides que si mis padres no hubieran sido bondadosos y te hubieran sacado de la boca de los perros para adoptarte, ahora serías un montón de huesos. Los Vargas te han hecho un favor enorme. Lo recuerdo. No lo he olvidado ni un momento. Pero el comandante Morales me trató muy bien. Me trató como a un hermano. ¿Hermanos? Nosotros somos hermanos. Nosotros somos familia. No olvides que poder trabajar para Javier Morales y ganar su confianza fue todo un plan nuestro. Sí, pero fue por esa magia oscura que nuestros padres sufrieron el castigo divino. Y tuvieron una muerte trágica. Hermano, no seas tan terco. No sigamos los pasos de nuestros padres. ¿Terco? Fernando Sánchez, no te creas un Vargas. Conoce tu lugar. Solo eres un perro de los Vargas. Un perro para infiltrarse junto a Javier Morales. Solo eres un perro criado por los Vargas. Un perro. Un perro para infiltrarse junto a Javier Morales. Ahora, de los Vargas, solo quedamos nosotros dos. Esta venganza la debo cobrar. Y tú, piénsalo bien. Si Javier Morales se entera de que su teniente de confianza es el mismo que le roba su suerte celestial y lo pone en peligro, ¿qué te haría? ¡Tú! Señorita Montoya, ¿qué hace aquí? ¿Acaso ocurre algo? Fernando Sánchez, es hora de pagar tu deuda. El pago es $1. Señorita Montoya, esta deuda no la pagaré. ¿Sabes qué pasa si no pagas a los Montoya? ¿Conoces las consecuencias? Al menos perderás tu suerte y sufrirás desgracias. O tu alma se destruirá, y no tendrás reencarnación. Lo sé todo. Si lo sabes, ¿por qué no pagas? Es solo $1. Porque cometí un error imperdonable. Traicioné su confianza. Ya no quiero vivir. Pero no busco perdón.
¿Un espiritista Vargas se atreve a aparecer ante mí? Espiritista Vargas, ¿te atreves a aparecer ante mí? Señorita Montoya, no. ¡Ah! ¡Fernando! Vete. No sabía que tú y ese espiritista Vargas eran cómplices. Robar la suerte imperial celestial del comandante fue mi complicidad. Solo yo, solo si muero, la fuente del ritual se romperá y la suerte volverá. ¿Por qué te lo haces? Los Vargas me criaron. Mi vida es mi pago a ellos. Señorita Montoya, ¿me hace un favor? Por favor, no le cuente lo que hice al comandante. Está bien. Fernando. 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 ¿Qué pasó? Vale. ¿Qué pasó exactamente? Señorita Montoya, se lo ruego. No le cuente lo que hice al comandante. Tenía una deuda de los Montoya y no pagó. ¡Comandante! 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 Comandante, no se duerma. ¡Aguante! ¡Cuidado, comandante! Fernando. Fernando. Comandante, desde hoy mi vida es suya. Vale. ¿No tienes nada que decirme? No. Para ti, todo en el mundo y los sentimientos son solo deudas en tu libro, ¿verdad? Sí. ¿Y yo qué soy? Entiérralo con dignidad. Entonces, ¿qué soy yo? Señorita Montoya, no ha comido en todo el día. Hice preparar algo ligero. Pase. Coma mientras está caliente. Yo no la molestaré más. Javier Morales. ¿Hay algo más? Gracias. Señorita Montoya es la salvadora de los Morales. Protegió a mi familia y salvó mi vida. Salvó mi vida. Un simple plato. No merece agradecimientos. Hermano, ya ordené los efectos de Fernando. Esto lo encontramos en su lugar. Su funeral, según sus órdenes, ya está arreglado. Gracias.
con tu propia vida. Cambia su destino. En el día más soleado, con sangre del corazón, romperás la maldición y cambiarás el destino. Comandante, no se lo tome en serio. Solo cuando estoy aburrido leo estos libros raros para entretenerme. Vida da por vida. Tal vez. Encontré la forma de quitarle a Vale la maldición. Joven, ¿estás herido? Suéltame. Valeria Montoya. No olvidaré esta herida. Qué raro. ¿Por qué aquí me siento algo opresiva? Viéndolo tan afligido, ¿por qué no puedo ignorarlo por completo? Vale. ¿Eres tú? Javier. Estás perdiendo la cabeza. ¿Cómo podría estar aquí? Diego. Sí. Sigue lo que dice aquí y prepárame estas cosas. Rápido y en secreto. Bien. Hermano, ¿estás loco? ¿Usarás tu propio destino imperial celestial por la maldición mortal de la señorita Montoya? Esto vale la pena. Te costará la vida. No es cuestión de si vale la pena. Diego, ¿lo olvidaste? Si hace 10 años don Esteban Montoya no nos hubiera ayudado, y si Vale no nos hubiera ayudado antes, la familia Morales ya habría desaparecido. ¿De dónde saldría la residencia del comandante? ¿De dónde saldría que estemos aquí ahora? Mi vida, que debí perder hace 10 años. Si puedo salvar su vida, valdrá la pena. Ya lo decidí. No digas más. Recuerda, es un secreto, sobre todo para Vale. No debe enterarse. ¿Entiendes? Ya es hora. Javier debe tener el libro y ver la esperanza en él. Puedo avanzar con mi plan. ¡Ayuda! Valeria Montoya. De verdad me hace mucha curiosidad ver tu reacción al saber la verdad. Vale. La energía imperial celestial del joven Morales ya se ha recuperado en gran parte, suficiente para contrarrestar tu maldición. El momento se acerca. Tu boda con él no puede retrasarse más. Recuerda,
Necesitas una ceremonia matrimonial oficial y debes consumar el matrimonio. Solo así, al unir los polos y conectar sus destinos, podrás usar el poder de su destino imperial celestial para romper de una vez tu fatal destino de morir antes de los 20. Abuelo, siempre decías que los Montoya saldan el karma, pero nunca me has dicho qué es ser esposos, qué es el amor. Es el mayor sentimiento humano. Es inexplicable. Solo haz lo que te dice tu abuelo. Lo entenderás luego. Y de los Vargas, no los subestimes. Sí. Javi, tengo todo lo que pediste. Está en la sala oculta del ala oeste. Bien. Además, lo que me pediste investigar sobre los Montoya y los espiritistas... Ya tengo pistas. Como dijo una señorita Montoya hace muchos años, los espiritistas y los Montoya lucharon en un gran duelo. Al final los espiritistas perdieron. Y desaparecieron. Toda la información parece que fue borrada a propósito. Es muy difícil de rastrear. Lo único que sabemos con certeza es que el clan de espiritistas que perdió se apellida Vargas. Vargas, sí. ¿Debería enviar más hombres a investigar a todos los Vargas de la ciudad del sur? Investiga. No dejes escapar ni una sola pista. Quien se atreva a tocar a Vale tendrá que pagar el precio. Sí. ¿Algo más? Javi, ¿de verdad no hay otra forma? ¿Tienes que usar ese ritual de intercambio de destino y dar tu vida por la suya? ¿Y si usas la mía? Mi destino es común. Yo cambio por la señorita Montoya. ¿Será posible? Diego, entiendo lo que intentas decir, pero es mi deuda, mi decisión. Vete. Hermano, tu deuda es casarte con la señorita Montoya. Entonces, ¿por qué no puedes casarte con ella? ¿Por qué tienes que elegir este ritual de intercambio de destino? Es muy poderosa. Es muy perspicaz. En el karma divino y en la magia, es una maestra. Pero en el amor, parece no entender nada. Es como una hoja en blanco. Casarme con ella y cumplir el contrato es lo justo. Pero sí. Si en el futuro conoce a alguien que le haga latir el corazón y le haga entender qué es el amor verdadero, entonces, este matrimonio por deuda no sería una cadena que la atara. Pero... ¿y si la señorita Montoya de verdad le gusta? Para ti, todo en el mundo y los sentimientos son solo en tu libro, solo deudas, ¿verdad? Sí. ¿Y yo qué soy? Entiérralo bien. Ve a trabajar. Mi decisión no cambiará. Te encontré, maestro espiritista. Comandante, lo encontramos. Club Paraíso del Norte. Últimamente hay un joven de apellido Vargas que va muy seguido. Reservó el mejor camarote. Actúa muy raro. Además, allí recientemente han ocurrido misteriosas muertes de bailarinas. Es él. Vale. Me has protegido tantas veces. Esta vez será mi turno de limpiarte el camino, cueste lo que cueste. Hombres. Objetivo. Club Paraíso del Norte. Eliminemos el mal. Limpiemos la ciudad del sur.
Ustedes, espiritistas Vargas, no pueden dejar de esconderse y hacer teatro. A ver. Morirás. ¿Quieres morir? Digna de la familia Montoya, la más fuerte de la nueva generación. Tienes un buen instinto. Adivino. ¿Quieres matarme tan rápido? Para volver a casa con tu comandante Morales y casarte. Para romper tu maldición de morir antes de los 20, ¿no? ¿Y qué si es así? Lástima. Lástima que ya no tendrás esa oportunidad. Tu comandante Morales morirá muy pronto. ¡Tonterías! Ya le pedí a Fernando Sánchez que le mostrara la verdadera ritual de robo de suerte, disfrazado de ritual de intercambio de destino a tu Javier Morales. Ese idiota seguro se conmueve con su profundo sacrificio y quiere ofrecer su energía imperial celestial para salvarte. ¡Qué cobarde! Olvidé decirte que ya le di la noticia de que estoy aquí a tu querido comandante Morales. Y aquí he puesto un hechizo solo para él. Si se atreve a dar un paso aquí, toda su suerte será arrancada de él. Por el tiempo, ya debe de estar aquí. Vale. ¡Javier! ¡Javier! Héctor, eres un cobarde. Ven por mí si te atreves. No querías mi suerte. Te la doy. Te la doy toda. No la toques. ¿Suerte? Planeé todo esto. ¿Y crees que solo fue por tu ridícula energía imperial celestial? Fue ella. Fueron ustedes. Quienes mataron a mi único hermano. Fernando Sánchez. ¿Hermano? ¿Fernando Sánchez es tu hermano? ¿Hermano? ¿Fernando Sánchez es tu hermano? Así que no sabes nada. Parece que nuestra señorita Montoya no tenía intención de decirte la verdad. Valeria, eres muy despiadada. Te quedaste a su lado solo para romper tu maldición. Él es solo una herramienta útil. ¿Y tú, Javier Morales, crees que Fernando Sánchez es leal a ti? Ridículo. Lo preparé desde antes para estar a tu lado como un peón. La confianza y afecto que le diste desde el principio fue solo una farsa. ¡Cállate! No digas tonterías. ¡Tonterías! Mi hermano murió por tu cuchillo. Hoy los dos morirán por él.
Valeria, a ver si te atreves. Si este golpe me hiere, el círculo se descontrolará. La suerte de Javier Morales se esfumará. Y se aniquilará en este mundo. Y tu maldición jamás podrá romperse. Entonces tu maldición nunca podrá deshacerse. Héctor, ¿no acabas de decirlo tú mismo? Él no es más que una herramienta para romper la maldición, solo eso. Si se rompe, solo lo cambio. En este mundo los de gran suerte no son solo él, Javier Morales. Si muere, buscaré al siguiente. Bien, bien. Qué despiadada Montoya. Qué cruel. Javier, ¿escuchaste? Para ella. ¡Corte! Tú. ¿Cómo te atreves? Valeria Montoya, esta ofensa la recordaré. ¿Tú? No se moleste, señorita Montoya. Ya que está bien, regrese a casa. Iré a buscar la pista de Héctor Vargas. Hay muchos peligros. Así que hoy no volveré por ahora. Señorita Montoya, tenga cuidado. No tienes corazón. Comandante. ¿Está bien? No sé qué pasó, pero afuera dábamos vueltas y no podíamos entrar. A todos los muchachos nos dio mucha angustia. Estoy bien. A la residencia. Sí. Vamos. Tontita, ¿por qué te haces esto? Es obvio que te importa tanto, pero te escondes aquí sin atreverte a verlo. Y sin dudar te agotas, solo para que su suerte dañada por el círculo, que no pudo volver a su origen, se repare por completo. Abuelo, ¿por qué? Al ver que me apartó y me miró con esa mirada tan fría, me duele tanto aquí. Duele mucho. Más que cuando Héctor me dio esa bofetada. Tontita, eso es porque te enamoraste de él. La sangre Montoya en el amor es muy lenta, pero cuando se enamora, el amor arraiga y es para toda la vida, hasta la muerte. Y tú ahora ya lo eres. Y ahora, así estás,
El amor es misterioso. Te hará inquieta y voluble. Te hará sin darte cuenta que en tu mente siempre aparezca su rostro. Te hará feliz por él y triste por él. Creo que lo entiendo, pero ahora él parece no quererme. Me apartó y me llamó fría. Tontita, ese joven Morales, con tus palabras crueles, se rompió el corazón. ¿Quién no al dar todo por alguien y escuchar eso? No se congelaría ni se pondría triste. Él solo está haciendo la rabona. No te escondas. Rápido, ve a buscarlo. Cuéntale tus sentimientos y tu plan de emergencia. Habla con él. No dejes que un malentendido arruine tu gran amor. Pero Héctor huyó herido. Si no lo persigo ahora... Ay, mi niña. Héctor está muy herido. En menos de un año no se recuperará. Por ahora no hará nada. Ahora, nada en el mundo vale más que tu propia felicidad. Ve ya. Inútil. ¿Dejaste que una rivalidad personal te cegara? ¿Olvidaste de lo que el Imperio te encomendó? El gran plan. Su servidor no se atrevería. No lo olvidé ni un instante. No me atrevería. No lo he olvidado. ¿Ah? ¿No lo olvidaste? Entonces dime, del Imperio, ¿cuál es su gran plan? ¿Y el propósito de tu infiltración hasta ahora? El Imperio. El Imperio, desde el otro lado del mar, ha visto lo que oculta la Tierra Sagrada. La inmensa energía de la Tierra Sagrada. Esta energía es la esencia del cielo y la tierra, y protege la gran región de las 9 provincias. Ha hecho que nuestra Santa Guerra sufra repetidos fracasos. Y Javier Morales, con el destino del Emperador Celestial, es la clave crucial para proteger la línea vital. Solo si él tiene buena suerte, la línea vital será inquebrantable e impenetrable. El Imperio. El objetivo del Imperio es robarle su suerte y cortar la conexión entre el este y la línea vital. Entonces, sin protección, podremos avanzar sin obstáculos y anexar todo al Imperio. Ya que no lo olvidaste, entonces dime, como maestro espiritista, Heredero Vargas y los Montoya son enemigos de generación en generación, ¿por qué perdiste de forma tan humillante? ¿Acaso Valeria Montoya te dejó atontado? Simplemente eres un completo inútil. Cálmese, señora. No es mi incompetencia. Fue Valeria Montoya. Esa Valeria no sé qué método usó, pero logró prestar momentáneamente de Javier Morales la energía imperial celestial. Sin esa energía, jamás podría herirme tan fácilmente. Sí, exacto. Mientras Javier Morales no esté con ella,
Valeria Montoya no será nada. Un inútil siempre lo será. El Imperio. Te daré una última oportunidad. Ve. Y trae a Javier Morales hasta aquí. Con vida. Si el plan triunfa. La que te hirió. Los Montoya. Harás lo que quieras. Ve. Tranquila. Javier estará bien. Javier. Hermano. Javier. ¿Cómo te lastimaste tanto? Hermano, ¿y la señorita Montoya? ¿No fue que saliste con ella? ¿Está bien? Hermano, esto. Abuelo, este plato se ve muy peculiar. ¿Cómo se llama? Yo creo que este plato se llama corazón de lobo y pulmón de perro. Papá. No, abuelo. ¿Y el corazón? ¿Y el pulmón? En este plato no hay corazón ni pulmón. Yo digo que debería llamarse sin corazón ni pulmones. ¿Qué quieren decir? Javier, no queremos presionarte. Estamos preocupados. Por cierto, ¿y Vale? ¿Tú y Vale no salieron juntos? ¿Por qué no regresó contigo? ¿Le pasó algo? Lo de la señorita Montoya no es asunto mío. A donde quiera ir es su libertad. Javier. Ese día, lo que dije en el Club Paraíso fue para engañar a Héctor. No lo decía en serio. En realidad... Javier. Yo... Me gustas. Lo de la señorita Montoya no es asunto mío. A donde quiera ir es su libertad. Vaya, vaya. ¿Ahora que no es asunto tuyo? ¿Olvidaste quién era el que ese preciado cuchillo profético lo limpiaba 1000 veces, esperando con ansias que bajara la montaña? Diego, no digas tonterías. La señorita Montoya, para los Morales, es nuestra benefactora. Para mí solo es mi acreedora. No digas tonterías y no manches la reputación de la señorita Montoya. Bah. Estoy bien. Ya me voy. Señorita Montoya, su cena sigue caliente en la cocina. Yo también estoy lleno. Ay, pero... Valeria Montoya, Javier Morales. Si no me vengo, no seré hombre. Ya verán.
Hermano, ya que en el fondo te importa tanto la señorita Montoya y la quieres tanto que darías tu propia vida, ¿por qué no vas a buscarla y le dices tus sentimientos en persona? ¿Y si ella, Diego? Ella y yo no sentimos nada romántico. Se queda a mi lado para protegerme, solo por el contrato de los Montoya. Es solo su deber. Si le confieso mis sentimientos, será en vano, y solo la confundiré. Hasta la incomodaré y causaré problemas. Entre ella y yo, desde el principio, fue solo un trato. Un sueño que solo anhelo yo. ¡Qué terco y cabezón! Me da mucha rabia. ¡No! No dejaré que Javi se arruine. Ya que Javi no quiere ir, entonces iré a ver a la señorita Montoya. Como sea, tengo que salvar a Javi y hacer que se casen. ¿Quién? Señorita Montoya, soy yo. Soy Diego Morales. Habla. Esto es de mi hermano, Javier Morales. Me pidió traerle estos dulces. Dijo que esta noche la invita al jardín de lotos. Dijo que tiene algo importante que decirle en persona. Ya le dije todo. Y ya le entregué lo que me pidió. Tengo cosas que hacer. Ya me voy. Señorita Montoya, descanse. Descanse. Javier. Esta noche, ven al jardín de lotos. Quiero hablar contigo a solas. Sí, abuelo. Vale. ¿Qué hace ella aquí? Eres tú. Comandante Morales, ¿cómo ha estado? ¿Se atreven a jugar conmigo así? Muy bien, muy bien. Ese Diego se está buscando problemas. ¿Se atrevió a unirse a su hermano para jugar conmigo así? Señorita Montoya, abra la puerta. Déjeme entrar. Pasó algo terrible. Señorita Montoya, por favor, déjeme entrar. Es mi culpa. No debí mentirle. Mi hermano fue secuestrado por unos malos.
¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Comandante Morales, bienvenido a este altar preparado para ti. Este círculo es del clan de las 9 flores. El círculo de robo de suerte y alma. Una vez activado, tu suerte imperial celestial será del imperio del sol naciente. No habrá vuelta atrás. La línea vital de la tierra sagrada caerá, y suerte se disipará. El ejército sagrado del sol naciente invadirá, y las vastas 9 provincias serán del imperio. Te reconozco. Fuiste tú quien traficaba opio en la ciudad del sur. Lástima que destruí tu guarida. Digno del hijo de la suerte. Buen recuerdo. Lástima que lo descubras tarde. Al principio, quería usar el opio para erosionar las 9 provincias, pero apareciste como imprevisto. Con tu prohibición, tu suerte inspiró a muchos a resistir y arruinaste los planes del imperio. El mal no vencerá. Las 9 provincias no serán de los cobardes como ustedes. El mal no vencerá. La gran región de las 9 provincias no tolerará la codicia de sus escorias. Aunque yo, Javier Morales, muera aquí hoy, en esta tierra, habrá millones de personas como yo que se levantarán. No lo lograrán. Aún te atreves a hablar alto. Inicien el círculo. A ver cuánto aguantas. Cuando el círculo se complete, será el fin de tu alma. ¿Te atreves a tocar a mi hombre? Parece que ya no quieres vivir. ¿Te atreves a tocar a mi hombre? Parece que te cansaste de vivir. Vale. ¡Qué sorpresa! Resulta que eres un Montoya. Solo ¿tú crees poder romper el círculo de robo de suerte y alma de mi imperio? El círculo de robo de suerte y alma. Este círculo fue creado para contener su línea vital y al elegido. Tiene la esencia de sol naciente, la mayor de nuestras artes. ¿Crees poder romperlo? Círculo, purifícalo. Buscas la muerte. ¡Qué ilusa! ¿Crees poder romper este círculo? Entonces, verás cómo purifican a tu amado. Montoya inútil. Este círculo es el alma del imperio. Concentra la suerte de sol naciente. Destruye la magia de las 9 provincias. Vale. Perdón. Esta vez no cumpliré mi promesa. No podré estar contigo. En realidad, hace 10 años, cuando tu abuelo te trajo y apareciste frente a mí, tus ojos firmes y claros se grabaron en mi corazón. En estos 10 años, esperé todos los días poder estar contigo. Pero no por una deuda, sino porque yo te amo. Javier, escúchame bien. Yo también te amo. Javier, escúchame bien. Yo también te amo. No es por la maldición, ni por la deuda de los Montoya, solo porque eres Javier Morales.
¡Rómpete! No, es imposible. El esfuerzo del Imperio, mi plan. Valeria Montoya, Javier Morales, no olvidaré esta ofensa. El Imperio no se rendirá. Volveré con más fuerza. Y me pagarán 100 veces más. Escapar. Volveré. ¡Ja! Te atreves a invadir las 9 provincias, pero no volverás a casa. ¿Cómo lo sabes? Quien traicione las 9 provincias morirá sin piedad. Ya que estoy aquí, no permitiré que ese país codicie mis 9 provincias, y mucho menos permitiré que se alíen con el enemigo. Vale. ¿Estás bien? Los Vargas adoptaron a Fernando de niño. Para agradecerles por criarlo, se vio obligado a cooperar con Héctor. Su mayor arrepentimiento al morir fue haber fallado en tu confianza. Me suplicó que no te dijera la verdad. Por eso. Que te llamara herramienta fue solo una táctica. Si no, un cobarde como Héctor te habría atacado. En mi corazón, nunca te vi como herramienta. ¿Tienes algo más que preguntar? Dijiste que te gustó. Lo digo de corazón. Javier, ¿te casarías conmigo?